Bienvenidos a un nuevo podcast de Momentum Deportivo. Hoy estamos de manteles largos. Está con nosotros hoy la doctora Yolanda Sosa, una entrañable trabajadora profesional, especialista en salud mental, presidenta de la Fundación Pro Mujer y Deporte, una gran luchadora precisamente en el deporte y el cómo hacer cambiar el deporte a través de la salud mental. Bienvenida a este nuevo episodio, Yolanda. Platícanos, ¿quién es Yolanda? Porque yo a Yolanda la conozco, la admiro, la respeto, es una guía, es una amiga y una entrañable trabajadora en pro del deporte y su salud. Platícanos, ¿quién es Yolanda Sosa? Ya, pues, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Me encanta el tema y bueno, lo que más quiero es pues compartir contigo este momento y también con la audiencia para que puedan conocer un poquito más de todo lo que hacemos. Y bueno, en el sentido de que quién soy yo, es complicado. Así. Bueno, más que nada, yo creo que aquí lo importante es que conozcan toda tu trayectoria, Ujú. tanto académica como deportiva, porque las personas que te conocemos sabemos la persona comprometida y profesional que eres. Pero Así. muchos de nuestra audiencia que hoy está viendo no conoce quién es Yolanda. Ujú. ¿Quién es Yolanda Sosa? Pues como bien lo decías, creo que una de las cosas que me define es que soy muy entregada a mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, mi profesión, la profesión que escogí, me define completamente como mujer, como madre, como persona, como amiga, y de ahí me vinculo hacia todo lo que me rodea, ¿no? Para mí, el trabajo que hago, las funciones que hago, los servicios que hago, em, son el eje de mi ser, ¿no? Es lo que me alimenta, lo que me mueve todos los días a seguir adelante. Y realmente a mí me gusta definirme como eso, como una mujer que está todo el tiempo en acción. Me gusta que todas las ideas que vienen, las colaboraciones y todo lo que hacemos en los temas de salud mental, de prevención de violencia de género, del deporte y, por supuesto, en la vida cotidiana, todo lo que es cuidarse a sí misma, cuidarme a mí misma, cuidar a los que yo amo, eh, vengan desde ese lugar como muy, es un lugar muy serio, muy formal para mí, pero también es muy cálido y es como la forma en la que yo me aprendí a vincular en el mundo. Entonces, pues sí, yo creo que mi eje es quién soy yo en mi profesión, ¿no? Mucha de nuestra audiencia pueden ser tanto deportistas como madres de familia, entrenadores, todo ese Ujú. ecosistema del deporte. A mí me encantaría saber cómo la Yolanda Sosa, de niña, de soñar con ser seleccionada de taekwondo, llega a ser una profesional en salud mental. ¿Cómo influye el Sí. ser deportista? Bueno, definitivamente a mí el deporte me marcó, me cambió la vida y me salvó la vida, ¿no? Para mí, em, desde niña experimenté un ambiente familiar donde yo prefería estar haciendo deporte y viviendo en el Comité Olímpico que estar en mi casa, ¿no? Porque lo sano que yo experimentaba, lo regulado y el poder alcanzar metas y concretar objetivos y tal, los vivía dentro del deporte. Si iba a mi casa era un caos en todos los sentidos y muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué los adultos son así? ¿Por qué los padres y madres no pueden cuidar a sus hijas y a sus hijos como a mí me hubiera gustado que me cuidaran? ¿Y qué pasa en la mente de cada persona y también en la mente de los atletas, de las entrenadoras, entrenadores, que hay algunos que son tan eh, buenas personas, que son tan buenas guías, buenos mentores, paternando, maternando en el sentido de familia? Y a mí de repente yo decía, pues no me tocó eso. Entonces yo quería entender por qué a algunas personas sí y otras no nos tocaba eso y quería entender qué pasaba en la conducta humana, qué pasaba en el sistema nervioso, en el cerebro, que hay gente que desarrolla estas áreas sociales y emocionales y hay otras personas pues que se quedan en procesos muy inmaduros y hasta violentos, ¿no? Aquí algo muy importante, o sea, que creo que estamos viviendo en un momento de crisis del Ujú. mundo y todo, ¿no? ¿Cómo los papás, o sea, pueden guiar a sus hijos desde un deporte donde puede un contexto, si tú lo quieres llamar tóxico, Ujú. cómo te salva el deporte para salir de ese ambiente y buscar un contexto de desarrollo deportivo profesional y aspiracional?
porque tú nos hablas acerca de que pues tal vez había un ambiente que tú querías salir de tu entorno familiar, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Pero a pesar de tener un entorno no propicio o no adecuado para, como tal vez muchos otros deportistas lo pueden tener, o familias, tú saliste adelante. Sí. Y, o sea, tanto deportivamente, al llegar seleccionada para Juegos Olímpicos en la disciplina de taekwondo, a llegar a ser una doctora en salud mental reconocida internacionalmente, que trabaja para el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso? Porque hay gentes que te dicen, o es deporte o es estudio, y tú puedes hacer todo. Sí, y a veces me pregunto cómo le hice. Pero bueno, sí, hay muchos momentos en el camino, hay muchos procesos que vas viviendo, que te van encaminando. Yo creo que también la toma de decisiones, ¿no? Que vas teniendo ante lo que te va llevando en la vida. Por ejemplo, a mí cuando empecé en el taekwondo fue porque mi papá antes de irse me metió ahí, ¿no? Y ahí me dejó. Y entonces cuando me quedo ahí, yo ni sabía del taekwondo, yo ni sabía qué era, yo ni sabía que quería hacer deporte. Me encantaba bailar, yo quería ser bailarina y me imaginaba en Bellas Artes bailando clásico y tenía una elasticidad increíble. Y ahí lo que me tocó es que un entrenador, antes del de la selección nacional, ese entrenador, que fue como mi maestro, digamos, me tocó una persona hasta cierto punto sana, que veía en mí ese potencial, que yo era la única niña en toda la escuela de taekwondo entrenando y compitiendo, y que no me decía, ay, no, tú no puedes, tú no lo debes de hacer, sino que me acogió y me decía, oye, con esa elasticidad podemos ganar todas las medallas del mundo. Pero claro que me faltaba la mente, me faltaba también fortaleza física, había que trabajar otras áreas. Y a él le faltaba preparación en ese sentido. Pero ese impulso que me dio esa identidad, ese que me sentí por primera vez que pertenecía a un lugar, que tiene una identidad, me lleva a entrar y al mismo tiempo yo sí fui muy ñoña. O sea, a mí me encantaba leer, porque de chiquita, muy chiquita, pues a mí no me tocó tener juguetes. Entonces lo único que había en mi casa eran libros. Y yo a donde iba encontraba libros. Entonces yo empecé a leer a los 4 o 5 años y me devoraba los libros y vivía las historias de esos libros y me creía y tal, porque yo no tenía cosas tangibles, ¿no? Solo era esas historias que me alimentaban. Entonces yo iba siempre cargada de libros. Entonces mi vida en el Comité Olímpico, bueno, entrenando y tal, siempre era acompañada de libros. Me gustaba mucho leer, investigar, entender, analizar, observar. Creo que algo que me ayudó siempre en la salud mental, que ahorita lo estaba pensando, es que tengo un chip que todo el mundo cuando era chica me decían, ahí viene el escáner, ahí viene la radiografía, no, que Yolanda no nos mire porque nos pasa la radiografía y nos lee completitos y luego va y le dice a todo el mundo lo que está viendo, ¿no? Y yo de chica no entendía por qué me pasaba eso, pero yo creo que yo sí traía un chip de observación muy desarrollado. No era tan buena como en el deporte como hubiera querido, pero sí traía ese chip de observación que yo decía, mira, esa persona ya volteó, hizo este guiño y movió esta parte del cuerpo y el otro le dijo que sí, pero yo creo que más bien es no. Y entonces iba así como conectando siempre las historias y los puntos. Y esa observación me ayudó mucho después en el análisis de salud mental, que me sirve mucho para leer a las personas y poder ayudarles a interpretar sus situaciones y demás y darles seguimiento y atención. Pero bueno, en ese sentido, creo que ese era el impulso y luego enfrentarme, porque hoy escuchaba a María Espinosa, escuchábamos a María Espinosa hoy, la gran multimedallista olímpica de taekwondo. Y yo la escuchaba y ella decía, yo tenía muy claro lo que quería hacer y también tenía muy claro que no tenía facultades físicas como tenían otras personas, tenía que entrenar el doble, tenía que quedarme más tiempo, o sea, tenía que trabajarle más. Sin embargo, ella sí lo logró, ¿no? Sí logra concretar. En mi caso era yo me identifiqué con ella en la mañana porque decía, es que yo no tenía tantas facultades físicas. Es más, a mí no me gustaba pelear. Yo siempre después de que noqueaba a alguien iba y le abrazaba y le limpiaba la sangre y yo decía, ¿por qué le pegué? Y me entraba en mis loops mentales y el entrenador me regañaba, ¿cómo es posible que vayas y la abraces y todo? Yo me sentía mal por pegarle, ¿no? Pero pues, tenía que hacerlo. Y entonces, pero en la forma en que vamos viviendo el alto rendimiento, ¿no? Ya que entro a la selección nacional, pues yo estaba muy chiquita, tenía 14 años y dejé de ir a la escuela, porque en esa época, o sea, en los 80s, 90s y más, pues no había escuela y competir, era o competías o ibas a la escuela. Entonces, cuando yo aparezco sociable, pero soy muy solitaria. Y entonces, en las noches, en vez de socializar con todos en el equipo y tal, yo iba y me ponía a estudiar.
y me ponía a leer y me ponía a estudiar. Y yo decía, ¿puedo ir avanzando? ¿Por qué me dicen que no se puede? Yo creo que sí se puede, yo creo que sí puedo seguir estudiando. Y yo iba y me sentaba en la sala de los directores de la secundaria, de la prepa después también, que eran puros hombres directores, y me sentaba y les decía, es que mire, yo salí en el periódico y voy a ir a Panamericanos y voy a no sé qué, pero yo lo único que le pido es que, mire, le pago la colegiatura, pero usted déjeme hacer examen, ¿no? No, no se puede, no es que yo voy a sacar el examen, pero ¿cómo le vas a hacer? Yo pido los apuntes, hablaba con los compañeros, pedía apuntes y fui muy autodidacta siempre, ¿no? Entonces, pues ahí iba avanzando. A lo mejor no era de 10, unos 8 bien ganados, pero ahí iba avanzando y eso me ayudó a no dejar de estudiar completamente. Y bueno, ya después, cuando vivo el alto rendimiento y aprender esas rutinas, aprender esas cargas de trabajo, esa disciplina de estar entrenando de lunes a domingo, duermes, descansas, comes y entrenas, es todo lo que haces. Cuando me retiro en el 23, me volvía loca. Dice, ¿qué voy a hacer? Y ahí sí ya había dejado de estudiar, no había podido iniciar la carrera por cuestiones económicas y por cuestiones, pues de estar entrenando en el comité. Viví en el Comité Olímpico 8 años, casi 9. Entonces, yo decía, pues ahorita tengo que empezar a estudiar y cómo le voy a hacer, pero me quiero ir a estudiar completamente y yo escogí de inicio la carrera de educación especial. Yo quería salvar al mundo desde entonces. Entonces decía, nadie quiere trabajar con la población de parálisis cerebral y en ese tiempo se llamaba trastornos neuromotores la especialidad, porque hacías la licenciatura y la especialidad, la normal. Y entonces pues, había un montón en audición y lenguaje, un montón en problemas de aprendizaje y así. Y en el de trastornos neuromotores, que ahora es discapacidad neurológica o neurodiversa, pues éramos 4. Nada más 4 estudiantes. Y nadie quería lidiar con el autismo, ni el déficit de la atención y todas esas cosas. Y yo sí le entré y ahí empecé a apasionarme por la psicología y por la neurología, porque tenías un tronco común de medicina y otro de psicología. Y venía del alto rendimiento. Entonces yo necesitaba hacer todo el día estar llena porque me quedaban horas libres. Entonces yo decía, si entrenaba 8 horas y dormía 5 y me bañaba y comía, y ahora pues estudiale ya. No, 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 tengo que seguir. Y además tenía que trabajar. Entonces trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde y hacía todo lo que tenía que hacer para sacar la carrera. Y intenté el primer año de la carrera seguir compitiendo, que fue el 93, 92, 93. Pero ya decidí retirarme porque, pues sí, me llamaron en la universidad y me dijeron, usted va a trabajar con seres humanos, no va a trabajar con paredes, ni planos, ni nada, y no viene a clase. Y aquí sí no es de autodidacta, ¿eh? Aquí viene y se siente y toma clase, porque si no, va a echar a perder a un ser humano. No, bueno, ahí sí ya me la tomé muy en serio. Dije, no, tengo que irme a estudiar. Y de ahí empecé a estudiar sin parar. Pero Hasta el día de hoy. sí, pues ese es un ejemplo de que realmente se puede combinar, o sea, el deporte con la educación, la formación, la familia, y simplemente mantener un equilibrio. ¿Que es fácil? No, no es fácil, es difícil, pero simplemente cuando se tiene una meta clara de a dónde se quiere llegar, como tú dices, es el proceso. Tal vez si puedes, no es lo mismo terminar a lo mejor una carrera universitaria en 3, 4 años que terminarla en 6, ¿no? Pero si el objetivo es una carrera universitaria, un alto rendimiento, un producto, lo podemos hacer, ¿no? Aquí hemos hablado de tu equipo que te acompañó, de tu familia, de una manera u otra. Hay gente que puede ser más directa o menos indirecta, tu entrenador. Pero ¿cómo influye ese círculo de apoyo para un deportista o en simplemente la familia para poder llegar tanto a una salud mental, ¿no? Del deporte, o una fortaleza para un deportista? Y más porque ahorita estoy segura que algunos de los padres de familia nos pueden estar viendo cómo pueden ayudar a sus hijos a ese camino de dar ese apoyo incondicional a tu hijo o a tu familiar, porque puede ser hasta la sobrina, ¿verdad? A llegar a tener un resultado de este tipo, ¿no? Exitoso en él. Yo creo que definitivamente sí tiene muchísimo, todo que ver el que tengas un sistema que te esté apoyando en ese proceso para llegar a una medalla. O sea, sí tú puedes llegar solo de cierta manera, pero no sin ese sistema que te está acompañando y que te ayuda a que haya momentos en los que
donde necesitas el apoyo emocional, donde necesitas el acompañamiento de tu padre o de tu madre o de ambos o de tus hermanos, de tu sistema familiar, estén ahí contigo de una manera realmente cálida, amorosa, corregulando emocionalmente contigo. Cuando te tocan sistemas familiares donde te exigen que tienes que ganar, que tienes que rendir, o que no te apoyan, o sea, que se van a los extremos, que no te apoyan en lo absoluto y te dicen, pues estás haciendo deporte, eres una perdedora, ¿cómo crees? No vas a vivir de eso, ponte a estudiar, haz otra cosa, y que no te apoyan en ese proceso también, pues vas muy solo y puede ser que tus talentos y el chip que traigas te haga llegar, pero va a ser el camino muy sinuoso y muy difícil. A mí me tocó precisamente la parte del cero apoyo, pero también puedes encontrar otros, me refiero al familiar, pero puedes encontrar otros sistemas dentro de tu entrenamiento, dentro de tu equipo, dentro del mismo lugar donde tú entrenas, que también te pueden acoger y te pueden acompañar siempre y cuando estos sean sanos y seguros, ¿no? Y eso te cambia la vida y te la transforma. Yo tuve la oportunidad, no en mi entrenador, ya de selección nacional, pero sí de mis compañeras y compañeros de equipo, que eran gente muy sana, muy integrada, muy colaborativa entre todos, porque el taekwondo es un deporte individual, no es de equipo. Pero sí tienes que entrenar en equipo para luego pelear individualmente, porque si no entrenas en equipo no puedes lograrlo. Lo hemos visto en estos últimos Juegos Olímpicos, cuando dos grandes atletas que fueron por medalla, pues no la concretan porque no entrenaron como equipo, entrenaron solos y separados y tú necesitas ese sistema que te vaya acompañando en la nutrición, en la salud mental, en la parte de tu físico, tu fisiatría, etcétera, todos estos elementos que necesitas. Y creo que eso hace mucho la diferencia de un ganar y perder también. Definitivamente yo veía compañeras, compañeros que tenían todo el soporte, ¿no? El talento y iban a la luna. Y había compañeros que no tenían tanto soporte, pero tenían muchísimo talento, muchísimas ganas y se dedicaban y lo lograban. Les costaba muchísimo. Y habíamos otros que ni el talento, que ni el soporte, y pues que seguías ahí porque de verdad, ¿no? Te mantenías ahí porque querías representar a México, porque querías ganar, pero sí te hacía mucha falta y vas caminando con muchos huecos ahí emocionales y sociales de que te hace falta ese acompañamiento. A mí, como les digo, mi equipo femenil y el equipo varonil también, pero el equipo femenil de esa época, hasta el día de hoy somos hermanas, realmente incondicionales y realmente se convirtieron en mi familia. Y eso también me hizo a mí sentirme del taekwondo y de otros deportes, ¿eh? Porque también lo encontré en caminata, lo encontré en algunas compañeras de otros deportes, pentatlón, etcétera, que te unías y que te nutrías entre todos, ¿no? A mí me tocó además tener mentorías muy buenas, pero de entrenadores de otros deportes. Por ejemplo, el entrenador de caminata, Pablo Colín, me ayudó muchísimo, porque él me veía correr en las mañanas y me decía, mira, corres así, hay mejor acá y tal. Y él era de otro deporte. Pero es que te vas relacionando y te vas apoyando. Y a mí me encantaba ese enlace, ese colaborarnos entre todos. Y yo creo que más que nada estamos hablando de aliados, ¿no? Sí. De aliados en el deporte que pueden hacer esa mancuerna de Sí. acompañamiento para un desarrollo profesional que buscan un mismo sueño, ¿no? Y bueno, aquí qué tanto estamos hablando últimamente o recientemente o más, o sea, de la salud mental. Sí. Pero si en este caso nosotros pudiéramos definir salud mental y qué es lo más importante de la salud mental y los puntos claves para tal vez una madre que nos está viendo, un deportista, un entrenador, ¿cuáles son los elementos importantes de esa salud mental y en qué consiste la salud mental? Bueno, la salud mental, me encanta esta pregunta porque la salud mental, sabemos poco de ella porque creemos que siempre está ligada a ir a terapia o ir con un psicólogo o psiquiatra porque tengo algo que está mal, ¿no? Ese es el estigma que hemos vivido de ella. La salud mental realmente es que cada vez que tú te caes, que cada vez que tú fracasas, que cada vez que tienes una pérdida, un trauma, sales adelante. O sea, vives esos procesos y después te vuelves a regular y vuelves a funcionar y sales adelante, ¿no? Entonces, la salud mental es para todos y para todas. Y la salud mental es parte de nuestro cotidiano.
los niños y niñas pequeños, en este caso, si nos están viendo familias, necesitan corregularse con los adultos. No pueden solos. Y a veces los dejamos muy solos y decimos, bueno, ya tiene 5 o 6 años, que se calme, que se tranquilice, que se vaya, ¿no? No puede hacerlo todavía. No, su sistema nervioso no está listo. Nosotros nacemos con un chip de socialización, pero también nacemos con un chip de conectarnos emocionalmente y relacionarnos para aprender a regularnos y calmarnos en momentos de pánico, en momentos de miedo, en momentos de frustración, de enojo, tal, con otro ser humano. Y cuando somos chiquitos, chiquitas, necesitamos constantemente la regulación del adulto. Hay mamás que me preguntan, oye, ¿cómo ayudo a mi hijo a calmarse? Pues, ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 6 meses de bebé, es un bebé, ¿no? 3 meses. Y le digo, pues póngaselo en el pecho y respire tranquila primero usted, y luego se lo pone en el pecho. Ay, ¿cómo crees? Pues sí, calmándose usted, se calma el bebé. ¿Cómo? Mire, vamos a practicarlo. Lo hacemos y se quedan así como de, pues sí, es que estaba agitada, estaba nerviosa, tal, y el niño lo está respirando, o la niña. En el caso del deporte, ¿no? Por ejemplo. O sea, estamos nosotros gritando como mamás y papás en la tribuna y los ponemos nerviosos. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a competir, todavía me tocó que mi papá fue algunas veces, entre los 10, 11 años, me ponían unas regañizas. Bueno, yo tenía más miedo de salir de la pelea y ver a mi papá que de quedarme en la pelea, ¿no? Entonces, realmente lo que tú haces en ese acompañamiento como mamá, como papá, tanto en tu crianza diaria como en cuanto a cómo manejas las emociones con ellos y con ellas, es fundamental. Ya más tarde se van a ir regulando, autorregulando. No podemos hablar de control emocional hasta los 35, 40 años, más o menos. Ahora se sabe que no hay control emocional hasta ya la etapa madurativa más alta del cerebro. Solo podemos hablar de regulación emocional los primeros años de vida y hasta las 30, 20, 30. Con regulación emocional los primeros 8 o 9 años de vida es vital. Y que tú te puedas autorregular, sí, ya te empiezas a hacerlo cerca de los 11, 12, que ya te puedes calmar, ya tal. Pero aún así, actualmente tú sabes, encontramos muchas chicas y chicos que están con ataques de ansiedad, ataques de pánico, con situaciones de alimentación, con situaciones de lastimarse, cosas de ese estilo para calmarse, porque no encontraron, no vivieron esas experiencias de pequeños de encontrar esa regulación. Ahora el deporte te ayuda a regularte. Siempre y cuando sea deporte para el bienestar, para la recreación, para un deporte social, una práctica, ¿no? Si hablamos del alto rendimiento, ya es otra cosa. En el alto rendimiento se viven niveles de estrés tóxico extremos que ya están comprobados, donde los atletas y las atletas necesitan otro tipo de acompañamiento de salud mental, que es profesional, por supuesto, pero que además tiene que ir directo a lo que hace una persona en alto rendimiento. Y si va a Juegos Panamericanos es diferente, si va a Juegos Olímpicos la atención es diferente. O sea, tienes que también tener la capacidad de que los profesionales que les atienden tengan esa variación. El fútbol profesional, el básquetbol profesional, tienen sus equipos de salud mental. Pero como atiendes al equipo de básquetbol, no puedes atender al de fútbol. Y cada miembro del equipo tiene que tener un seguimiento individualizado. O sea, por eso a veces los sistemas todavía no acogen tanto a la salud mental, ¿no? Porque además sí tiene que haber una infraestructura para ello. Fíjate que es un punto muy importante porque estamos hablando que en el deporte realmente se combina, es multifactorial y son especialistas de diferentes áreas. Sí. Estamos hablando de un acompañamiento multidisciplinario y en ocasiones nos faltan esos profesionales, ¿no? No nada más en el área de psicología, en el área de nutrición, en el área de entrenamiento, ¿verdad? Ahora de fisiatría, de neurología y todo eso. Entonces, creo que aquí en México y en muchos de los clubes privados, públicos o escuelas de iniciación, tendríamos que tener realmente conocimiento de estas áreas y tener áreas de atención y seguimiento para respetar los procesos de desarrollo de los chicos, porque ahorita como lo estamos viendo, si es un día a día, es un día a día que se está trabajando, no nada más es llegar a la competencia, ¡hey, échale ganas! O sea, usted puede, ¿no? O ahí, o sea, muchas veces eso lo confunden, ¿no? Con el resultado. Exactamente, ya hace rato una mamá en una plática que teníamos nos preguntaba y nos decía, yo tengo 2 hijos que para lo que nos describió pareciera que traen un chip de alto rendimiento, los dos hijos de ella,
y están en todas, se quieren quedar a entrenar horas y tal. Y me decía, es que yo no sé cómo apoyarlos, yo no sé realmente si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y nos da el ejemplo de que cuando están compitiendo, cuando salen del entrenamiento, tal, les grita, les dice que tienen que echarle ganas, que tienen que sacar buenas calificaciones igual que hacen el deporte al mismo nivel, etcétera. Entonces, lo que platicaba yo con ella hace rato, por ejemplo, era la presión que tú estás ejerciendo sobre eso, sobre ellos, es innecesaria, porque ya el sistema multidisciplinario que acabas de describir, Hilda, ya lo va a hacer, por ende. O sea, el nutriólogo va a presionar, el entrenador, los patrocinadores, el fisiatra que tiene que usted cuidarse, que tiene que... Ya trae él, cada uno de sus hijos ya trae un bagaje de presión que ella no necesita sumarle más, ¿no? En el caso de ella, yo le decía, tendría que vivir su acompañamiento como mamá, no como entrenadora, fisiatra, nutrióloga, psicóloga. Tiene que ser mamá para ellos. Y ser mamá quiere decir, aquí estoy contigo si me necesitas. Te acompaño. ¿Cómo te apoyo durante tu entrenamiento y después del entrenamiento? No me hables, nada más siéntate ahí. Pues me siento ahí. Grábame para ver cómo me equivoco. Te grabo. Ahora sí, dime en qué me equivoqué, cómo viste tal, cómo viste cómo me habló el entrenador. No, pues yo lo vi así, asado todo en mí. Pero es muy distinto que hagas un acompañamiento así a estarle diciendo tienes que ganar y tienes que echarle ganas y si todo lo que hemos hecho por ti lo tienes que sacar adelante y, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos? Es clave, es clave. Yo le ponía en la mañana un ejemplo a Mar Espinosa que estábamos platicando y le decía que en el municipio de Andalucía, eh, los padres y madres en los partidos de fútbol de niños de 5, 6, 7, 8, 9 años, les gritan, llegaron a un punto de violencia verbal que le gritan de un niño a otro, ¿no? Padres y madres peleándose en las tribunas y gritando cosas muy violentas de mátalo y que arráncale, ¿no? Y entonces así como, ¿cómo le estás gritando a un niño de 5 años? Si dice, es que es mi amigo, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y entonces lo que se creó fue una consecuencia y una formación. ¿Qué quiere decir? Papás, se les mete la formación a todos, ¿no? Tienen que ir a 6 sesiones donde se les enseña cómo hablarles, cómo vincularse con sus hijos en el deporte, ta, 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 ta. Y cómo acompañarles en partidos, cómo acompañarles en entrenamientos, pero se les enseña, se les da la práctica. Si alguien incide en los partidos, tienen 3 tarjetas, roja, verde y amarilla. Y entonces el papá incide una vez, le sacan la amarilla. Incide 2 veces, le sacan la roja y no puede ir a 2 partidos. Hasta que vaya otra vez a sesiones a la escuela de paz. Y entonces la regresan. Entonces es formativo, ¿sabes? Es reformativo, reflectivo, hasta que va cambiando también el discurso de cada familia. Y obviamente las otras familias se sienten protegidas. Y pues todos tienen su tarjeta verde, pero tú sabes si le estás picando el botón ahí, porque se convierte en un entorno seguro el sistema del fútbol en Andalucía. O sea, como municipio dijeron, tenemos que proteger a los niños y a las niñas que están haciendo fútbol y no pueden estar viviendo ese tipo de violencia, ¿no? Pero quiero pensar que aquí los entrenadores ya llevan esa formación también, ¿no? También. Porque también se habla mucho de la tríada del deportista. Entonces, aquí se está trabajando desde la parte familia, padres, pero también lleva el trabajo con el entrenador para que haya una congruencia en la información o en las indicaciones que lleva el niño y el sistema formativo deportivamente hablando, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ves entrenadoras y entrenadores que se sientan a platicar con los padres y madres, a decirles cómo van sus hijos, cómo les pueden apoyar, cómo pueden hacer esa triada, ¿no? Desde el lugar de padres, de madres, y cómo pueden ir complementando. Pero varía por deportes, ¿no? Y varía también por federaciones y varía por, o sea, no hay una cultura generalizada donde digas, ojalá y todo el sistema deportivo fuera de esa manera, ¿no? Formativo hacia los padres y madres, que podríamos ir hacia ese lugar, ¿no? Aquí, Yolanda, o sea, ¿qué tan importante es precisamente las indicaciones o las recomendaciones para precisamente formar este ambiente idóneo, ecosistema de salud mental? ¿Qué tienen que hacer desde organizaciones, instituciones, sistema? O sea, porque estamos hablando que nos hace falta. Entonces, Sí. ¿qué se tiene que hacer como sistema del deporte? O sea, en los diferentes niveles, para que haya esa cultura
esa visibilidad de salud mental Mm, desde la iniciación del deportista hasta el alto rendimiento, conjuntando a todas estas partes ujú. que interactuamos, ¿no? Es un sistema de alto alcance, ¿no? O de amplio alcance. Como bien decías, y hemos trabajado juntas, crear protocolos de deporte seguro, de entorno seguro, no solo implica cuidar la infraestructura, que todos tengamos un ambiente físico que no nos vaya a lastimar para poder hacer el deporte y estar bien y cuidarnos, ir al baño, tener buenas instalaciones en los baños, etcétera, estos temas. Pero también cómo usar los espacios, cómo dirigirnos entre los espacios, cómo tratarnos entre nosotros, cómo podemos cruzar una línea muy fina cuando que implica salvaguardar la dignidad humana y también la seguridad y el entorno de la persona como en su ser, en todos sus ámbitos. Entonces, en ese sentido, creo que falta mucho que nosotros trabajemos, no solamente el que de pronto tengamos oportunidades de hablar de estos temas, sino que haya más de estos podcasts que nos estén informando, más foros, más mesas redondas, lugares de espacios reflectivos, donde no solo invites a la audiencia, a la gente, a las familias, a entrenadores y a todos los que estamos en el sistema a conocer un poco de este conocimiento, sino practicarlo, a reflexionarlo. Y existen sistemas y modelos que se pueden utilizar, que los tenemos además, que si se pudieran llevar a cabo a amplio alcance o a gran escala, ¿qué quiere decir? Todo el municipio, toda la federación, todo el estado, ¿no? Todo el país, pues obviamente avanzaríamos tremendamente, sobre todo en el tema de prevenir la violencia de género y promover salud mental todo el tiempo en estos entornos, enseñándole a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo puede realizar, que lo vayan haciendo suyo, que lo vayan procesando. Todos traemos una cultura distinta en nosotros mismos, porque nos vamos formando nuestra cultura familiar y cada uno somos diferentes en ese sentido. Y tus experiencias van marcando los prejuicios que tienes, las creencias que tienes, cómo vas viendo el mundo, cómo te vas accionando. Pero sobre todo cuando estás criando, ¿no? Cuando tienes hijos e hijas que vas a acompañar. Y entonces, en ese sentido, creo que podemos hacer mucho trabajo al respecto, muy buen trabajo. Se está haciendo ya en ámbitos, pero creo que a nosotros nos falta también ponerlo en acción y tenerlos ya preestablecidos como parte de nuestro sistema. Y creo que eso prevendría muchísimo temas donde vemos adultos que después terminan, que fueron niños y que después terminan en su adultez joven y demás, con serios problemas de salud mental o de otro tipo, ¿no? Bueno, yo aquí quiero comentarles que es muy importante porque no nada más el sistema del deporte en México y en otros países es desde las políticas públicas o de Exacto. gobierno. O sea, tenemos sectores de tanto de educación como sociales, voluntariados, Sí, tenemos, entonces muchas de las ocasiones estamos en el deporte y la mayoría de las veces queremos que el gobierno sea el que resuelva las problemáticas, exactamente. cuando la problemática realmente es multifactorial y todos los entes participamos, ¿no? Todos. Entonces, en este caso, yo sé que estás en una fundación Mm, de un grupo de personas voluntarias que trabajan en pro del deporte, la salud mental y en otras instancias del deporte mejorar. Pero estamos hablando de iniciativa privada propia, que si lo vemos contribuyen, o sea, si todas las organizaciones, tanto federadas, no federadas, públicas, privadas, educativas, camináramos hacia un propio sistema de un simple ujú, eje, que cada quien hiciéramos lo que nos corresponde, creo que estaríamos hablando de otro desarrollo en el sí, deporte, ¿no? sí. Platícanos, ¿qué haces en tu fundación, en tu voluntariado, en favor del deporte? Y es realmente con recursos propios, ¿verdad? Muchos No de recursos públicos, propios. no públicos, Luego nos ¿verdad? dicen quién nos patrocina, yo misma. Sí, bueno, tú estás conmigo, ¿no? Bueno, es un Es un compromiso, yo creo que compromiso. social, como Sí, bien lo dicen, de dar un poco de lo que la vida nos ha brindado, ¿no? Y creo que en ese sentido hay mucha gente, o sea, que quiere aportar, sí. quiere dar, pero realmente faltan los instrumentos, Ujú, las canalizaciones, la la voluntad formación. o la información. ¿Qué Sí. nos dices de esto, Yolanda? Bueno, pues como tú bien sabes, hace 10 años se crea la Fundación Sin Fronteras Pro Mujeres Deporte. Vamos a vivir ya 10 años este año. Estamos celebrando 10 años, el aniversario número 10 de la fundación.
La fundación nace precisamente del deseo de 5 mujeres, incluida tú, em, de poder hacer esta labor que tú estás indicando, porque hacía falta en el deporte que hubiera algún organismo que estuviera trabajando en pro de ello de la manera más pro bono, o sea, de la manera más social posible, desde el servicio social completo. Es realmente un servicio el que hacemos a la población, totalmente desde nuestra cancha pro bono y de aportar una expertise para que todo el mundo pueda acceder a ello, no importa su condición económica, dónde esté, en qué lugar del mundo esté, que nosotros podamos convocar y podemos participar y podemos dar de esto. Y hace 5 años que me toca ser elegida como presidenta de la fundación, pues para mí nace ese compromiso total de vamos a llevar la fundación sobre todo a la acción, ¿no? Creo que nosotros nos caracterizamos mucho porque además de que trabajamos la equidad, la igualdad y la inclusión en la realidad, o sea, para nosotros ir de la mano de hombres y mujeres propositivos, que tienen expertise y que quieren aportar a la sociedad y tienen un sentido de bien común, es lo que nos ha hecho que nos unamos en la Asamblea del Consejo y que podamos tener hoy ay, perdón, una fundación que sí se ha caracterizado hoy, se ha posicionado porque en nuestra fundación trabajamos en acción. Hay muchos eventos protocolarios que asistimos o que nos interesa asistir o que somos invitados a asistir porque sabemos que pues visibilizan el posicionamiento de la mujer y también dan cabida a que otras mujeres nos vean y modelen y tal. Pero en realidad el corazón de la fundación es la acción. O sea, nosotras somos mujeres y hombres que aportamos diariamente, que ponemos hasta de nuestra bolsa para poder hacer las cosas, pero que también nos aliamos, como decías, con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, para poder avanzar en este trabajo que hacemos y que hoy más que nunca se necesita, sobre todo ir especialmente a la salud mental y a la prevención de violencia de género. No podemos seguir solo viendo casos que suceden y casos que aparecen de 5 años atrás, 10 años atrás, sino que hay que seguir trabajando hoy por hoy en que ya no sucedan, en que ya no estén pasando, en que la salud mental sea la opción de las personas, no la violencia, ¿no? Entonces, y sobre todo hacia la mujer. Entonces ahí, pues yo te diría que mi labor en ese sentido es, pues, nunca descansa, ¿no? Nunca descansa, siempre estoy en el movimiento total y a veces sí hay momentos en que dices, bueno, ya no me da más la energía, no me da más el tiempo, la vida, pero ves la necesidad que hay y ves también todo lo que podemos lograr y pues te echas tu píldora de energía y otra vez, vamos adelante, ¿no? Bueno, y un consejo que nos quisieras dar para la audiencia de ese momento que está viviendo la mujer, tanto en salud mental como la prevención de la violencia, desde el ámbito de tu especialidad como deportista, como doctora en salud mental, con esa trayectoria nacional e internacional que tienes. Gracias. ¿Qué nos dirías a la audiencia? Híjole, pues yo les diría que primero que nada, es importantísimo que tengamos muy claro que la violencia de género es hacia las mujeres. Las mujeres hemos sido una población vulnerable históricamente. Cuando en este mes de marzo conmemoramos a la mujer, no estamos celebrando y festejando, estamos conmemorando un caminar donde hay una brecha de género muy significativa entre hombres y mujeres, porque socialmente siempre ha habido una acogida y una protección hacia los hombres. Pero eso es históricamente, no es que ellos levantaron la mano, es que ha sido así, patriarcalmente se construye de esa manera. Cuando hablamos violencia de género, hablamos de que está solamente dedicada a la mujer. Y ahora a poblaciones vulnerables también de la comunidad LGTB. Pero a veces nos confundimos, ¿no? Y a veces me toca ir a foros y lugares donde me dicen, pero es que también las mujeres violentan a los hombres. Y yo les diría, sí, es cierto, pero en ese sentido estamos hablando de una violencia interpersonal. Estamos hablando de violencias intrafamiliares, no de género, porque la población masculina no es una población vulnerable, no está considerada así. Y aunque sí tiene temas de violencia también que sufre, es
un porcentaje tan chiquitito que no alcanza a cubrir que califique como una población vulnerable. Entonces, tener ese concepto claro nos ayuda también a encaminarnos a que cada una de nosotras tenemos procesos de salud mental distintos. Y como les decía, hay momentos que estás abajo, hay momentos que estás medio ahí sacando la cabeza afuera del agua, y hay momentos que andas volando y que andas con los pies bien puestos en la tierra y tal. Entonces, en esos procesos, habemos mujeres y hombres que hemos tenido circunstancias de ese estilo que van a ir saliendo eventualmente y que en el momento en que salen tienen que ser atendidas, ¿no? Y que se pide ayuda tienen que ser escuchadas, precisamente para cuidar a esas personas que les sucedió. Pero en el caso de la prevención, es que podemos hacer mucho con formación, con educación y también con conocimiento de dónde se cruzan las líneas finas, de cómo son los espacios íntimos y saludables para cada ser humano, hombre, mujer, miembro y los géneros que existan. Entonces ahí necesitamos eh, acompañarnos entre todos nosotros como sociedad y mi mensaje sería que nos unamos más desde un lado reflectivo, desde un lado saludable, desde un lado de poder acompañar, ayudar y promover toda esta salud, que desde un lado punitivo, castigador, que además cancela, ¿no? Personas, que estereotipa, que señala y que tanto en el deporte como en la vida cotidiana nos hace mucho daño como sociedad. Y hoy, afortunadamente, ya se puede hablar de este tema, lo estamos hablando aquí. Ajá. Tú sabes, en los 80 ya no me hubiera sentado a hablar de este tema, es más, ni siquiera lo teníamos claro, ¿no? Pero el día de hoy ya podemos hablar de este tema, ya podemos levantar la voz, podemos nombrar las cosas y sí, falta mucho, falta mucha escucha, falta también mucha regulación y legalización, pero en eso estamos trabajando todos. Y si seguimos trabajando, nos seguimos uniendo a hacer eso, cada vez va a haber una sociedad mucho más receptiva, más sana y sobre todo que esté cuidando a las siguientes generaciones. Lo que más queremos es que las generaciones que hoy estamos nosotros paternando y maternando sepan maternar y paternar más adelante. Y lo van a aprender a través de nosotros, de la forma en que nosotros lo hicimos, ¿no? A mí me encantaría conocer tu opinión acerca de ese cambio que estamos teniendo actualmente, de la participación de más mujeres, de la visibilidad de mujeres en puestos directivos. Precisamente ayer se acaba de nombrar la primera mujer presidenta del Sí, Comité buenísimo. Olímpico. ¿Qué mensaje con estas acciones, o sea, se está dando para precisamente la participación de las mujeres o el empoderamiento para que sigan ocupando más puestos o tengan esa confianza de seguir avanzando? No nada más en el deporte, sino lo estamos viendo en todas las esferas profesionales. Exactamente. Bueno, primero que nada es que no nos gane el síndrome del impostor. Porque el síndrome del impostor es, híjole, llegué, trabajé muchísimo, nos pasa mucho a las mujeres. Trabajé por todo esto, estudié todo esto otro, gané todas estas medallas, me metí a todos estos cursos, ya soy experta en gestión deportiva, en dirección, en liderazgo y tal, tal, tal. Llegan, nos dan el puesto y de pronto decimos, no me la creo. Nos boicoteamos a nosotras mismas a veces también. Y entre nosotras y entre nosotros también, ¿no? O sea, ¿por qué le dieron el puesto? ¿Por qué fue esto? Ah, porque ahora hay una cuota de mujeres. Porque... No, créansela. O sea, creamos que sí estamos llegando ahí. O sea, si tú estás en ese lugar es porque te lo ganaste y es porque trabajaste y muchas veces te toca trabajar el triple porque vas a competir con 5 hombres que están a tu alrededor que van a tener ya garantizado el lugar, pero si tú excedes, entonces te lo van a tener que dar a ti, no va a haber otra opción. Entonces también validar a esas mujeres que están en esos puestos directivos, que también van a cometer errores, que también se van a tropezar, porque no juzgamos a la misma vara a una directora del Sistema Nacional del Deporte que a 80 directores que pasaron anteriormente que cometieron también errores, pero hay una con la que, ¿no? Nos visibilizamos más todo lo que está haciendo. Entonces sí estamos nosotras muy expuestas, pero también nosotras mismas podemos crear factores protectores que nos ayuden a mantenernos firmes y sobre todo partir desde ahí, desde nosotras mismas, de decir, claro que sí, me merezco este salario, me merezco esta posición y voy a seguir avanzando y que puedo además generar colaboraciones y alianzas entre hombres y mujeres y que podemos trabajar en un unísono, en una unión
muy rica, muy productiva. Hoy lo platicamos, luego dicen, no, equipos de mujeres no, porque todas se pelean. No, no siempre nos estamos peleando. O sea, también nosotras podemos crear espacios sanos entre nosotras y trabajar en armonía delicioso. ¿Por qué? Porque nos entendemos, nos acompañamos, somos sororas, ¿no? Nos empoderamos entre nosotras. Y claro que está válido también que hagamos tribu y que hagamos, ahora sí que como caminar juntas, ¿no? Ahí anda Shakira jalándonos a todas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos con Shakira. Claro que sí la apoyamos, ¿no? Entonces, facturamos con ella, lloramos con ella con el lobo y luego le echamos ahí unas mentadas al piqué cuando vamos al concierto. Entonces, sí, pero ese movimiento que ella genera social, ¿no? Con su investidura, con lo que ella hace, con Tata, nos está ayudando a todas nosotras a hacer catarsis, a aceptarnos, a soltar, a procesar y tal, ¿no? Y también en el deporte podemos hacer eso muchísimo, ¿no? Creo que en el deporte hoy estamos en un momento ideal porque con esta presidenta del Comité Olímpico Internacional por primera vez en la historia, presidentas de comités olímpicos, directoras de deporte, directoras de comisiones, estamos teniendo ya una paridad que al menos, bueno, lo que alcanzamos de ver en México es muy buena. O sea, si los últimos 4 años hay que medir de Tokio para acá y hemos, ¿no? Vuelto completamente el 360 lo hemos hecho. Ahora, que nos falta un montón, pues sí, pero también nosotras nos tenemos que seguir preparando, nos tenemos que seguir formando, tenemos que además crear estrategias más sororas, más de solidaridad y acompañamiento y realmente nutrirnos entre nosotros también, ¿no? Y acompañarnos, porque a veces si vamos a empezar a competir en una forma destructiva o competitiva de yo llego primero y no me interesa, no quiero saber de nadie más, nos vamos a al extremo que hemos vivido, que es el patriarcado 100%, ¿no? Aquí considero que con lo que acaba de comentar Yolanda, es precisamente muy importante la educación, la formación en estos temas, porque una de las debilidades que tenemos, no nada más hablo de las mujeres, sino de todo el ecosistema, que nos falta mucha formación, el conocer de base, o sea, los contextos y seguirnos formando, porque el deporte, la vida, va creciendo, va evolucionando, no es lo mismo, a lo mejor como lo comentaban ahorita, no son los mismos los petos de hace 10 años en taekwondo, ahorita ha evolucionado las marcas, pero también la formación y los sistemas de educación. Entonces, aquí una parte importante es precisamente educarnos, conocer en qué contexto estamos y seguir avanzando. Totalmente, totalmente. Y hemos ido cambiando a un punto en el que por primera vez ya vamos a empezar a ver una equidad real. Hablamos mucho de la igualdad en el deporte, igualdad en los salarios, igualdad en los derechos humanos. Sí, nos tocó mucho como mujeres caminarle para llegar ahí. No éramos consideradas ni siquiera seres humanos en la Constitución, ¿no? Y no podíamos ni votar siquiera. Entonces, cuando conmemoramos en marzo el caminar de la mujer históricamente, estamos conmemorando todas estas mujeres que abrieron esa brecha y que no se dieron por vencidas y que siguieron hasta que hoy tenemos un salario para las futbolistas, tenemos estadios que se están llenando. Hoy tenía las Bravas de León de softball que me vino a buscar una de ellas y me decía, llenamos el estadio, ¿no? Llenamos el o sea, estadio. y yo había tenido un panel de masculinidades saludables con dueños de clubes de aquí, de León, y uno de ellos me decía, pues no me pidas más salario para las jugadoras porque no llenan estadios. Y yo le decía, bueno, es porque no llena el estadio, pero está jugando igual, está jugando las mismas horas, entrenando las mismas horas. Ella vive del de fútbol. Entonces, ¿por qué no le vas a dar un salario acorde al rendimiento que te está dando? No, primero tiene que llenar estadios. Yo le pregunté, ¿y nosotros le pedimos a los hombres que llenaran estadios para tener el salario que tienen? ¿No? Sí, sí. Y se me quedaba viendo así como de, no, bueno, ¿cómo? Es que hay que reflexionar, hay que rebotar, hay que llegar a un punto, ¿no? Y claro que yo me quiero amigar con este señor del club, porque me quiero también amigar con todos para poder llevar este discurso a todas partes donde reflexionemos mejor en estas oportunidades que le estamos dando, no solamente a cada ser humano que habita, sino especialmente a la mujer en todos sus contextos, pero en el deporte más que nunca, porque en el deporte volvemos a incidir, apenas empezamos a ver este cambio. O sea, ¿cómo podemos concebir que hoy, por primera vez en la historia, solo una mujer ha logrado ser presidenta del Comité Olímpico Internacional?
Pues ahí más que nada considero que no es ni de hombres ni de mujeres, sino es de aliados, ¿no? De un fin común. Así es. Pues, Yolanda, ha sido un placer, pero antes de terminar, ¿verdad? Me El placer es mío. gustaría, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieren que me...? Ay, ¿cómo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te recuerden? Esa Pues Yolanda, fíjate que... deportista, psicóloga, Sí. voluntaria, o sea, Como una ¿verdad? gran amiga, una gran aliada, que además siempre he trabajado y quiero que me recuerden como que siempre trabajé en pro de hacer alguna acción que dejara un bienestar para alguien más, un bien común para alguien más. Por supuesto, también como una buena madre. Me encanta ser mamá. Es una de las partes de mi vida que han sido las más difíciles de caminar, porque combinarla con todo lo que hacemos es muy difícil, pero también una buena mamá en el sentido de ser una buena mujer modelo para mis hijas, ¿no? Y y bueno, y eso, una gran aliada de todos. Así me gustaría que me recordaran. Compártenos tus redes sociales para igual nos puedan localizar, contactar. Tienen toda la confianza de hacer sus comentarios, de pedirnos temas que les sean de interés. Sí, sí. Hoy tuvimos una gran experta en salud mental. Igual es un tema que nos deja en la mesa, ¿eh? Sí. O sea, ¿cuál es el papel precisamente de las mujeres desde deportista, profesional, esposa, madre? ¿Cómo combinan todo estos procesos de cambio y seguir siendo exitosas, ¿no? En la vida? Ahora, en la vida, ¿por qué? Porque consiguen, logran, luchan por sus metas o objetivos y mantener ese equilibrio y salud mental en su vida diaria. Exactamente, y suena así como, wow, quilombo, pero claro que se puede, claro que lo podemos lograr y no lo hacemos solas, ¿eh? Aquí hay una gran aliada mía con la que me apoya muchísimo para también lograrlo y varias de nosotras que estamos en el camino y otros hombres también. Y bueno, mis redes sociales son Yolanda Sosa Ortiz, Yolanda Sosa-Ortiz en Facebook y en Instagram es Yolanda Sosa-SM, SM es de salud mental. Y también nos pueden escribir a la Fundación Pro Mujer y Deporte, si nos buscan en redes en Facebook van a ver Fundación Pro Mujer y Deporte y en el Messenger también